Es para encajarlo en la pantalla. A ver. Vale, se supone que ya estamos en directo, así que voy a comprobar que todo va correctamente. ¿Ponéis el enlace de Twitch en esta reunión? Lo hemos ¿O puesto el canal? ¿Me dices en cuál es? Twitter. Ah, vale. A ver. No sé por qué no me sale. Como si estuviésemos en directo. Si no salgo yo es normal, ¿vale? Vale, ahora sí me sale. Digo que no me está. Digo, no lo puedo ver. Aquí estamos. Pues como siempre vamos a esperar un ratillo a que se termine de conectar la gente y empezamos la charla. Yo salgo más grande, qué guay. Tú sales más grande, sí. Carlos y Me ha David tocado, me ha tocado el lado, me ha comparten tocado el lado escenario. grande. Son todos contra mí. Pero eso está bien. Si me veo más pequeñín, o no se me ven los kilos de más, o sea, que bien. Ah, qué bueno. O sea, me han tocado los kilos a mí, me los habéis pasado a mí. Bueno, Ya tenemos por aquí algunos viewers, veo. aquí los tenemos, sí. Bienvenidos. Hola a todos. Comentaros que vamos a esperar un ratito más a que se termine de conectar la gente y mientras tanto os voy a explicar más o menos cómo va a ser la dinámica de, pues, del directo de hoy. Y va a ser un poquito pues semejante a cómo has venido siendo hasta ahora. Hablaremos un poco de lo que es el bootcamp, de cómo estamos reformulando esta nueva edición del bootcamp, que estamos ofreciendo de nuevo, centrándonos sobre todo en lo que van a ser las masterclass y ese módulo de .NET que hemos añadido. Y luego pues le daré la bienvenida a nuestros tres invitados de honor, esta vez, que os hablarán un poquito de cuáles van a ser sus masterclass, pues el objetivo al final de haber introducido estas masterclass dentro del bootcamp y qué os van a aportar. Así que nada, por mi parte esperarnos un poquitito más a que termine de conectarse la gente y si me podéis confirmar por el chat que todo se oye bien, que yo creo que sí, y que todo se ve perfectamente, ya vamos, os lo agradecería del todo. Pero sí, creo que sí, ¿no? Genial. Alberto, que sí. Y se me ve mejor. Genial. Si nos ven como con arrugas y eso es mentira. O sea, es todo esto del No, Twitch que no, envejece un montón. definitivamente. Son las videoconferencias que es que la cámara no. Es el Twitch que envejece mucho. Te metes ya a Enve- pasar los 25, te metes en Envejece, Twitch y pareces un boomer total. envejece, quita pelo, esas cosas, ¿no? O sea, Efectivamente, que, bueno, efectivamente. Claro, será eso. Es ¿Y la qué cámara que más? engorda, ¿eh? La culpa es de la cámara que engorda. Bueno, yo comentar que voy a estar viendo mucho por aquí porque tengo aquí todo lo que es el chat y la parte de Twitch. Así que si me veis con el cuello dislocado, siempre os lo digo, pero es por esa razón. Que luego voy hablando prácticamente aquí, pero porque voy viendo todo en esta pantalla. No te Pero bueno, preocupes. yo y mi organización. Bueno, si queréis, vamos empezando Muy bien. y pues como siempre, daros la bienvenida a todos un día más a nuestros directos de Twitch. Esto ya va siendo rutina, va siendo tradición y yo pues feliz de la vida, la verdad, de teneros a todos aquí. Y pues como siempre, hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Esta vez tenemos a Jesús Serrano, a Carlos Mendible y a David Hurtado que nos van a estar hablando un poquito de lo que van a ser sus masterclass dentro del bootcamp. Y antes de empezar y ya darles la bienvenida oficial, quería meterme un poco en el tema formación. Quería volver a enseñaros un poco cómo van a ser las formaciones, qué es lo que vamos a estar ofreciendo y qué tenemos de nuevo en esta edición del bootcamp. David va y viene con su cámara, pero chicos, no os preocupéis, que comparto yo pantalla por aquí. A ver, un segundo. sí, sigo estando ahí. Ya te veo, te veo. Espera que no sé cómo meter. Aquí está. Vale, pues vamos a hablar un poco sobre nuestros bootcamp, los bootcamp que estamos ofreciendo actualmente en Code House Academy. Me gustaría comentaros de manera así inicial que actualmente contamos con dos tipos de modalidades. La modalidad en live streaming, que es esa modalidad de estar en directo en tu casa. Tienes la facilidad y la comodidad de estar en tu casa, pero además te vas a conectar a la plataforma de Microsoft Teams, tanto con tus profesores como con tus compañeros,
para dar las clases. Estas clases pues tienen un itinerario, tienen un horario al que te tendrías que acoger. ¿Y ventajas? Pues hombre, que estás con tus profesores, que cualquier duda, cualquier cosa la vas a poder compartir en el mismo momento y que al final son 19 semanas para poder formarte como full stack. Luego, voy a pasar directamente a lo que van a ser los bootcamps. Como sabéis, en esta edición yo creo que nos estamos coronando y vamos a ofrecer dos tipos de bootcamp totalmente diferente no. Un bootcamp enfocado a tecnologías open source, que es aproximadamente el que venimos ofreciendo desde hace tiempo, solo que esta vez está actualizado y la verdad es que está bastante mejor en cierto sentido, donde vais a poder ver pues tecnologías open source como HTML, CSS3, vais a ver Bootstrap, Sass, nosotros nos centramos sobre todo en lo que es JavaScript, vais a conocer bases de datos y vais a ver la parte de Angular y de Node. Además, hemos querido culminar con nuestro bootcamp estrella, donde hemos introducido una especialización, un módulo de especialización en tecnologías.net. Y os preguntaréis, vale, ¿por qué? ¿Por qué un módulo de más y enfocado en tecnologías.net? Pues porque nuestros alumnos, una vez finalizado el bootcamp, al empezar las entrevistas de trabajo, esas primeras entrevistas para buscar pues beca o ese primer puesto laboral, les suelen pedir conocimientos en tecnologías.net. Y es algo pues que hasta ahora nuestros alumnos la verdad es que no han tenido y hemos decidido que era una muy buena idea poderos ofrecer esa oportunidad de al menos tener esos conocimientos y poder entrar y ampliar vuestra gama de mercado de trabajo en ese sentido. Además de ello, una cosa que nos solía pasar mucho con nuestros alumnos, que pues ya no nos va a pasar en estas nuevas ediciones, es que, vale, tú te gradúas como Full Stack Web Developer Junior, por supuesto. Y una vez de eso empiezas a trabajar, el objetivo es que tú sigas estudiando, sigas profesionalizándote, sigas creciendo y al final te centres en un sector o decidas especializarte en algo. Y muchos de nuestros alumnos, pues al final nos decían, oye, mira, es que no sé en qué me quiero especializar porque hay muchas cosas que como realmente no he tocado o no me ha dado tiempo o para poder al menos conocer ya me tengo que hacer una formación de meses, pues realmente no sé si es a lo que me quiero dedicar o no. Y es por eso que hemos decidido introducir lo que son las masterclass. Las masterclass, pues al final el objetivo de ellas es que podáis conocer esos conceptos básicos, podáis iniciaros en esa formación, conocer de qué va, conocer pues si os gusta, si realmente os puede gustar, no. Y bueno, pues ese es un poquito el objetivo de introducir como estas clases extras, este valor añadido dentro de nuestros bootcamps. ¿Y qué vais a ver dentro de las masterclass? Pues vais a tener masterclass de introducción a Unity, de Cloud Computing con Azure, de testing, hacking ético, introducción a Python, design thinking, low code, introducción al mercado laboral. Esta introducción al mercado laboral es diferente a los módulos de empleabilidad que ya tenemos dentro del bootcamp porque se va a enfocar sobre todo a lo que es emprender, ser emprendedor o montar tu propia startup o trabajar como autónomo. Al final es un poquito el objetivo, que conozcáis esas bases legales que pues, a muchos pues nos renquea un poco. Y por supuesto el inglés técnico, importantísimo. Bueno, ya os lo contarán mis compañeros aquí, pero el inglés hoy en día, sobre todo para el tema de las entrevistas y para el sector tecnológico, es muy importante, por lo cual nos pareció prácticamente esencial poder introducirlo. Y bueno, pues ya por mi parte, pues esas son realmente las grandes novedades que hemos introducido en nuestro bootcamp. Esperamos, bueno, yo estoy segura de que os van a encantar y una vez iniciéis lo que es el bootcamp, la verdad es que os van a abrir bastantes puertas en el mercado laboral. Pero bueno, el caso es que hoy tenemos con nosotros a 3 de nuestros profesores de las masterclass. Voy a leer sus puestos de trabajo, no os preocupéis porque es que son eternos, por lo cual me cuesta bastante memorizármelos. Pero tenemos aquí Bueno, no solo son eternos, sino que verás, Sofía, que hay muchísima inventiva en los títulos que se dan en las yo empresas. cuando Sí. los iba buscando yo decía, Dios mío, pero por favor, Pues- qué cosa más larga. Digo, el día que yo Habrá tenga un puesto algo departamento- así en mi perfil de LinkedIn, vamos. Especialmente creativos.
Habrá un departamento creativo haciendo eso. Puede ser. Porque es complicadito, ¿eh? Bueno, tenemos a Carlos Mendible, él es Cloud Solution Architect en Microsoft y va a ser vuestro profesor de Cloud Computing Azure. Así que nada, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Gracias, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí emocionada de tenerte. También... Pues igual, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. También vamos a tener con nosotros a David Hurtado, que es Customer Success Innovation Lead at Microsoft. Bienvenido, David. Él va a ser vuestro profesor de Low Code en el Bootcamp. Así que pues muchísimas gracias, Sofía. Encantado de estar aquí, por supuesto, súper agradecido y temática súper interesante, claro. Bueno, luego hablaremos un poquito del tema. Luego, exactamente. Luego nos contarás un poquito para que ellos sepan más o menos por dónde van a ir los tiros. Y tenemos por último, por el más grande en pantalla, a Jesús Serrano. Soy el que más abulta. En pantalla. Él es Principal Program Manager Azure Global at Microsoft. Sí. Bien largo. Y será vuestro profesor en la masterclass de Design Thinking. Así que nada, bienvenido, Jesús. Muchas gracias, encantado de estar. Yo por mi parte tenía pues un par de preguntas introductorias, sobre todo preguntaros en qué momento decidisteis introduciros a lo que es el sector tecnológico. ¿En qué momento dijisteis, oye, pues mira, yo quiero ser programador o yo quiero ser Cloud Solution Architect y me voy a poner a trabajar y voy a llegar a trabajar en Microsoft, además? ¿En qué momento surgió todo eso? Porque a mí me parece, yo lo pienso para mí y lo veo tan lejano o tan wow, que todavía no me entra en la cabeza. A ver, yo me voy a coger de esa última parte que has dicho de que lo ves tan lejano y lo ves tan guau, ¿vale? Yo solamente tengo 5 meses que he entrado a Micro ahora mismo. Yo nací en el mismo año que la compañía fue fundada, ¿vale? Y me he tomado ese tiempo entero en entrar a Micro. Con lo cual, lo que quiero decir es, muchas veces las cosas no son inmediatas. Las cosas hay que trabajárselas, hay que prepararse, hay que sufrir, hay que estudiar y hay que aprender y conocer mucha gente y disfrutar el camino, ¿no? Entonces, yo creo que no me gusta ponerme como ejemplo, pero esos 45 años que me he tardado en trabajar en Micro, pues creo que habla de paciencia y de preparación y de No, pero no vale, no. Eso no vale, Carlos, porque tú llevas 5 meses en Microsoft, pero llevas toda la vida trabajando en esto y eres una eminencia del tema. Yo recuerdo perfectamente porque Carlos trabaja en el departamento donde estoy yo y recuerdo perfectamente la comunicación de nuestro manager de tenemos al gran Carlos Mendible con nosotros, por fin. O sea, que no es que hayas esperado. Sonaron trompetas ahí cuando vino Carlos. Sí. Que me sonrojáis, hombre, me sonrojáis. En mi caso, estamos, como seguramente la gente que está conectada es muchísimo más joven que nosotros, pues aquí estamos 3 dinosaurios contándonos algo. Yo hay algo que, de verdad, de esta época en la que estamos ahora mismo, hay algo que me gusta mucho y es una de las razones por las que me gusta colaborar con Codehouse. Y es que cuando nosotros empezamos no existía esto de la formación, es decir, todo el mundo aprendía de forma autodidacta. Yo recuerdo que cuando mi madre me dijo que quería para mi comunión, yo le dije que un ordenador y me dijo que era eso, ¿sabes? Porque no, la gente, yo soy de la misma generación que Carlos y un poquito más joven que David, que es un poquito más viejuno de los 3, pero aprendimos casi todo, al menos yo aprendí casi todo de forma autodidacta. Luego, cuando llegué a la universidad, los profesores, por ejemplo, no tenían... Yo tengo ahora un sobrino que está estudiando el grado universitario en informática y me cuenta lo que están estudiando y, bueno, cuando yo llegué a la universidad, el mismo profesor que te daba la asignatura era el que había escrito el libro de la asignatura, ¿vale? O sea, éramos la primera promoción que existía en la segunda promoción, si no me equivoco, de la Complutense en informática. Entonces, todo esto estaba como por empezar. Ahora, la gran ventaja y una de las grandes... capacidades que vais a tener ahora es de aprender de cosas que están muy, muy evolucionadas. El software ha evolucionado muchísimo en los últimos años y bueno, pues yo cuando empecé a programar con 8 años, empecé a programar con BASIC, que ponía ahí hecho por una compañía que se llamaba Microsoft y obviamente siempre fue mi ilusión entrar a trabajar en Microsoft. Ya llevo 15 años trabajando. Conocí a David incluso antes de entrar a trabajar en Microsoft, o sea que él lleva todavía más años que yo
Y la verdad que llegar a trabajar en Microsoft, si es la mayor ilusión de tu vida a nivel profesional, pues es una gran experiencia. David siempre dice, de hecho me lo dijo a mí el primer día y se lo sigue diciendo a cada persona que entra por la puerta en su primer día. No se lo dije, Carlos. Que siempre le dice, yo es que siempre lo recuerdo porque lo dice mucho él, ¿no? Cuando llega alguien nuevo, nos lo presentan, que a veces pues nos piden que hagamos un poco de mentores de alguna persona nueva, David siempre dice lo mismo, bienvenido a trabajar en la mejor empresa del mundo, ¿no? Y es cierto que es una empresa en la que como empleado te tratan muy bien, se aprende muchísimo, pero hay algo que decías tú hace un segundo que es súper importante, es que da igual lo que hayas aprendido hace 10, 15 años, que da igual, vas a tener que seguir aprendiendo día a día, ¿no? Y eso es algo que caracteriza a la gente que trabaja en nuestro sector, que cuando terminéis seguramente el bootcamp habréis aprendido un montón de cosas y luego os daréis cuenta de que en cualquiera de las cosas que elijáis de todos esos tracks podréis seguir estudiando hasta el infinito. A veces hasta ser como Carlos, que es una referencia en su especialidad, ¿no? Entonces, eso quizás es algo que para mí es una de las motivaciones principales de trabajar en esto, y es que nunca se acaba. Es decir, esto no es, con todos mis respetos para la arqueología, esto no es arqueología, que lo que hay, básicamente solo tienes que desenterrarlo, lleva 4.000 años enterrado. No, esto no va de eso. Esto va de que si no estás al día, si no te interesas por lo que hay nuevo, pues obviamente durante un tiempo eres muy bueno haciendo lo que haces, pero si no sigues aprendiendo, pues al final te vas quedando especializado en cosas que poquito a poquito, y cuando digo poquito a poquito, a veces es en periodos de 6 meses, 1 año o 2 años, pues se van quedando un pelín atrás. Entonces, algo para mí muy bonito de esta profesión es que solo puedes seguir aprendiendo cada día. Totalmente. Buenísimo. Buenísimo. Pues yo soy el último. Bueno, yo empecé así como muy joven también porque recuerdo perfectamente el día que debía tener 8 o 10 años. Había hecho algún curso de Basic y tal, pero cenando con mis padres por Madrid íbamos de paseo por la noche y pasé por una tienda de ordenadores que era muy poco común, tiendas de ordenadores cuando yo era muy pequeñito, y había ahí unas cosas, unos muñecos en 3D moviéndose en el escaparate y yo dije, yo quiero hacer eso. Luego no sé muy bien cómo acabé porque no estudié nada de informática, estudié administración de empresas, pero luego me puse donde empecé a trabajar así muy joven, casi de fotocopia, me pegué a los programadores, que me enseñaran Basic, yo quería aprender C, pero que era muy complejo. Total, que acabé trabajando en esto y efectivamente me acuerdo de lo que dice Jesús, que era un momento en el que había pocas cosas, había pocos lenguajes, pocas herramientas, y recuerdo perfectamente que una vez al mes nos íbamos a comer al centro de Madrid, a Juan Bravo, que había una librería técnica donde había libros de informática. Era el único sitio en Madrid, en Díaz de Santos. Entonces, ahora vivimos en un mundo totalmente distinto que es muchísimo mejor porque hay muchísimas cosas que aprender y está todo accesible en Internet para ser autodidacta, y luego hay muchísima formación reglada como la de Codehouse, que es muy bueno. O sea, esto te lo cuentan, es muy bueno. Y entonces lo último que digo es que el abanico ese que puede abrumar, pero es que ahora hay muchísimas tecnologías. Hace poco hablábamos aquí en Codehouse, haciendo ahí un poco sobre tecnologías de desarrollo, y podríamos estar hablando durante días y no acabar. Pero está muy bien porque si conseguimos tener una visión general de todo, luego, como decía Sofía, luego puedes elegir a dónde ir, ¿no? Yo creo que va a haber muchísimo trabajo en tecnología los próximos años, va a haber trabajo en casi todas las ramas, hay que encontrar la que te guste, la que nos guste y centrarnos en esa. Correcto. Viene fenomenal saber un poquito de todo. De hecho, última cosa que digo, cuando yo empecé en esto de la informática había como dos tipos. La microinformática, Visual Basic, Basic, tal, y la gente que se iba a aprender COBOL. La gente que se iba a aprender COBOL les ha ido bien, han tenido muchos años de trabajo, sigue habiendo incluso algo, pero es gente alejada del mundo de la tecnología, por decirlo así. Es gente que hacía COBOL y nada más. Tenía compañeros que programaban en COBOL y no sabían nada de ordenadores. Y los que programábamos en Visual Basic, Java y tal, pues nos gustaba el cacharreo, ¿no? Pues aquellos se han quedado ahí, están un poco en la arqueología de la informática, sin desmerecer a los de COBOL, que es maravilloso, hay millones de líneas de COBOL funcionando por el mundo. Pero hacen funcionar el mundo, de hecho, el COBOL hace funcionar el mundo. El bancario sobre todo. Pero yo diría que lo de muchísimas tecnologías distintas es como muy bueno, hay que pegarle un vistazo a todo y ya centrarnos en las que nos guste. Esa es un poco la idea. De hecho, la idea de las masterclass, que no sé si vamos a hablar ahora un poquito de ello, es eso, ¿no? Es justo dar ese picoteo de, oye, ¿qué otras cosas hay por ahí y cómo funcionan en el mundo profesional, ¿no? Que yo insisto que con pasión y motivación hay hueco para todo. Sí, de hecho, esto que acabas de decir, David, construyendo un poco lo que estás diciendo, tiene mucho sentido. Tú me conoces bien. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en Microsoft en 3 posiciones que no existían en el blueprint de la compañía. Es decir, no había una posición que ya se llamara así cuando me asignaron a mí esa posición, ¿no? Y eso... Es que Jesús hace algo muy raro que no hace nadie, pero lo hace muy bien, ¿no? Pero no lo hace nadie, entonces pues le hacen la posición.
Claro, no, bueno, la historia es que yo quería contar que en la línea de lo que tú decías, de que hay muchas especialidades y que perfectamente podrías escoger la que más te guste y profundizar en ella, pero que hay que tener una visión global. Bueno, pues yo cuando conocí a David, por ejemplo, trabajaba programando con Vistol, que es una de las cosas más rancias y con la curva de aprendizaje más dura que os podéis imaginar, y haciendo componentes en C++, para que os hagáis una idea, drivers de impresora, para que os hagáis una idea del nivel, ¿no? O sea, cosas absolutamente aburridas, ¿no? Sin embargo, mi pasión siempre ha sido el dibujo, siempre ha sido la escultura, siempre ha sido otra serie de temas mucho más artísticos. Y gracias a eso, pues empecé a enfocar mi carrera mucho más hacia la parte de la interfaz de usuario, me especialicé en temas que en aquel momento pues sonaban muy pioneros y muy algo así, que para que os hagáis una idea, en experiencia de usuario, yo recuerdo las primeras charlas que di dentro de Microsoft en experiencia de usuario y la gente no tenía ni idea de lo que yo estaba hablando, pensaban incluso que me había equivocado ¿Qué con es el eso, lo de acrónimo. los iconos? Claro, es eso ¿De qué es eso, lo de los iconos de colores? Claro, es la experiencia de usuario era algo completamente infravalorado, sobre todo por los desarrolladores hardcore total, era algo absolutamente... Yo recuerdo haber presentado en pantalla, ¿no? Hablando sobre UX y hubo una persona que levantó la mano y me dijo, te has equivocado, que el acrónimo es UC, Unified Communications. Digo, no, esto es UX, User Experience. Y entonces me he equivocado de sala. ¿Tú que te has equivocado de clase? Claro, es que se había equivocado de sala. Para que os hagáis una idea de que esto era algo muy, muy nuevo, cuando yo entré en Microsoft, pues había muy poquitas personas especializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todas las cosas que vais a ver en este curso de Full Stack, pues habrá personas que sean muchísimo mejores o que les atraiga muchísimo más el mundo que tiene que ver con la parte del backend. Habrá personas que les guste muchísimo más la parte de integración, que es un mundo amplísimo, enorme, de la nube. Habrá personas que se sientan más atraídas por la parte visual de la interfaz. Yo sé que en otros cursos de Code House ha habido incluso personas que venían del mundo de la moda y que pues ya traían dentro de sí una vertiente artística, ¿no? O más creativa. Entonces la parte de la interfaz les atrae más. Y luego hay otra que es en lo que yo voy a tratar mi masterclass en este curso, que sería la parte que tiene que ver mucho más con esa creatividad, ¿no? Cómo desarrollar esa creatividad interna que todos tenemos y que a veces nos hace falta un poco de ayuda para rayar un poquito en la superficie y descubrirla. Y eso es fundamentalmente lo que me enfocaré en las sesiones que hagamos sobre este tema, sobre Design Thinking. Trataré de explicar un poco en qué consiste, para que lo entendáis a nivel general, pero mi objetivo también es que hagamos una parte muy práctica y que cuando acabemos el curso cualquiera de vosotros sea capaz, allá donde vayáis, cuando terminéis el curso y empecéis a trabajar, sea capaz de proponerlo incluso de forma proactiva a sus compañeros. Oye, podríamos hacer alguna sesión de este estilo y que hayáis visto cómo se empieza, cuáles son los mimbres que hay que utilizar para hacer el cesto y cuál es lo que obtienes al final, ¿no? Y que veáis que esto del design thinking, que es algo que quizá tiene mucho más que ver con las personas que se dedican puramente al diseño de cualquier cosa, de vehículos, de muebles, ¿no? Como en IKEA, que son auténticos artistas en este ámbito y fichan a los mejores a nivel mundial para trabajar en cosas súper creativas, que sepáis cómo aplica esto al mundo del software, ¿no? Yo recuerdo con David las primeras sesiones que hicimos juntos sobre cómo hacer cómo explicarle a los clientes mucha tecnología y tecnología muy compleja de una forma muy simple y cómo hacíamos sesiones para ponernos en el lugar de nuestros clientes que no entendían nada, intentar explicarles pues todo lo que lanzábamos en tecnología de Microsoft y cómo eso les podía ayudar en su negocio a través de Design Thinking, ¿no? Y como digo, pues es un área que es cero técnica, esta parte del Design Thinking es cero técnica, pero que se puede aplicar perfectamente a la tecnología. Aplica mucho, sí, ya lo creo. Yo, por mi parte, pues ya solamente quería volver a resaltar esas palabras que han dicho David y Jesús de la importancia de saber en qué querer especializarte, de poder tocar diferentes ramas o poder testearlas y saber a qué luego te quieres dedicar, en qué te quieres especializar. Porque a mí también me pasó, yo al final estudié administración de empresas y al final es una carrera muy amplia, que dices tú, vale, das finanzas, das marketing, das comercial, das la parte de producción y dices, vale, ¿y ahora qué? Pero lo das todo tan... que luego no sabía, yo salí y dije, vale, tengo que estudiar un máster, pero ¿qué máster? ¿Qué hago A mí me pasó lo mismo. si realmente no lo he tocado? Correcto. A mí me pasó lo mismo cuando estudié ingeniería química y mira a lo que me dedico, ¿sabes? Ingeniería química. Y al final yo creo que es una oportunidad muy buena el hecho de poder testear las cosas, de poder probarlas y decir, bueno, esto sí o esto para atrás, no lo quiero ver ni en pintura. Y creo que es una oportunidad muy buena, sobre todo para los alumnos, de decir, vale, pues por aquí van los tiros o no van. Y bueno, ya saliendo un poquito de esto, sí que quiero introducirme un poco en lo que van a ser las masterclass.
hablar un poco de ellas, que chicos, si tenéis preguntas, cualquier cosa que queráis nos podéis interrumpir, yo voy a estar leyendo las preguntas por el chat, que cualquier cosa que queráis decirles, ya sean de las masterclass o de sus vidas personales, si queréis preguntar, Dice Carlos, que habla poco. Pues aquí nos tenéis por el chat. Y pues Carlos, no sé si quieres empezar tú contándonos un poco sobre la masterclass, sobre Cloud Computing Azure. ¿Qué es lo que se va a dar allí? ¿Cómo lo quieres enfocar? Pues, a ver, yo por simplificarlo primero y complicarme después, lo que os puedo decir es que prácticamente todo lo que os van a contar en este bootcamp lo vais a terminar ejecutando en cloud en el futuro, en este caso en Azure, ¿vale? Con lo cual, aun cuando no te dediques directamente a cloud computing, a Azure, pues tener el contexto de lo que hay ahí y cómo funcionan las cosas y cómo debes preparar tus aplicaciones y lo que programas o diseñas para que funcionen en cloud es antes lo que importante. es Azure, Dime. porque yo creo que muchos de nuestros alumnos vienen con base prácticamente cero, así que si nos cuentas un poco Vale. Pues vale, perfecto. Azure es la nube de Microsoft, ¿vale? Y básicamente cuando hablamos de nube o de cloud computing, lo que estamos hablando es de ejecutar nuestras aplicaciones en el data center de otros, ¿vale? Y este data center básicamente es de Microsoft en este caso y es el que gestiona pues la infraestructura, es decir, el hierro, los cables, los servidores y demás. Por nosotros, haciendo una visión bastante simple de lo que al final es esto, ¿no? Ya luego lo podemos complicar todo lo que queramos, ejecutando bases de datos, etcétera, pero todo en unos data centers que son remotos y que no los tenemos en nuestras oficinas o en nuestra casa, ¿vale? Y que nos permite, pues, tener beneficios como elasticidad. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Netflix, ¿no? Por ejemplo, Netflix para poder escalar y que todos podamos ver las series, ¿vale? Pues necesita una serie, un cómputo, ¿no? Que tiene que poder escalar dependiendo de cuántos estamos viendo la serie y demás. Pues eso al final se hace sobre cloud computing, ¿vale? Y pues son cosas que tenemos que aprender para poder hacer aplicaciones que sean exitosas en el futuro, ¿no? Y eso es lo que es Azure, nuestro data center o nuestros data centers, porque hay a nivel global y regionales a nivel del mundo, ¿vale? Donde podemos ejecutar nuestras aplicaciones y nuestras soluciones. Yo añadiría una cosa, si me dejas, Carlos. Sí, claro. Sofía, sobre lo tuyo. Al final, hoy en día todos ejecutan la nube. Esto de la nube no es nuevo, empezó hace un montón de años, pero ha ido popularizándose poco a poco. Hemos pasado a lo largo de los años de convencer a los clientes a subirse a la nube, a que ahora el que no está en la nube ya siente que llega tarde y tal, y dentro de muy poquito tiempo solo existirá la nube o distintas formas de nube. Entonces, viene a ser como lo que hay por detrás de todo lo que hacemos en programación. Entonces, tener un cierto entendimiento de cómo funciona la nube, sin necesidad de convertirse en un cloud solution architect, que es lo que es Carlos, pero coger ese entendimiento ayuda muchísimo. Es como, yo pongo otro ejemplo, que es como vas conduciendo un coche, el coche hace un ruido raro y se comporta raro. Si sabes un poco de mecánica y entiendes un poco de motores, seguro que te enteras mejor de qué está pasando, ¿no? Y si no, solo notas que el volante vibra. Pues un poco esa es la idea. Entonces es el típico conocimiento que ayuda mucho, ayuda un montón a entender cómo funciona la nube y entender cómo funciona la elasticidad y cómo se automatizan las cosas, porque una de las características de la nube es que todo está automatizado. En los data centers no hay señores tocando ordenadores, no hay nadie gestionando aquello, lo gestionas tú, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, coger ese entendimiento te hace entender mucho mejor todo lo que vayas a hacer luego en el mundo de la programación, software. Ya está, efectivamente. Carlos, nos han puesto una pregunta Dime. aquí. Fran AB710 y nos dice, ¿qué salidas laborales puedo esperar si me especializo en cloud computing? Ya sabíamos que las salidas laborales iban a entrar en preguntas. Es lo normal, es lo normal. Yo lo dije. Pues ahora mismo y en el futuro inmediato, mediano y largo plazo, digamos que es un hot topic. Vamos, lo acabamos de decir. Básicamente, toda solución, toda carga o workload que hagamos, que programemos o que diseñemos, lo decía, ¿no? Se va a ejecutar en cloud y, por tanto, pues si tienes un conocimiento cloud amplio u específico, pues vas a tener más posibilidades de encontrar
el trabajo que quieras y que sueñas en particular, ¿vale? O sea, yo creo que hoy en día, y es mi visión, limitarse solamente a, por ejemplo, ¿no? Que hablaste de .NET al principio, solamente a entender .NET sin tener un poco más de contexto, yo creo que te capa un poco las posibilidades, ¿no? Con esto no quiero decir que te tengas que convertir en experto en cloud siendo un programador .NET, pero sí tienes que tener, digamos, unos fundamentos mínimos para entender cómo tu aplicación va a reaccionar una vez que lo lleves a la nube en este caso, por ejemplo. ¿Vale? Pero no sé si... sí, es que esto suena como que lo estamos vendiendo, pero es que, o sea, hoy en día el software está en todas partes, en todas, es que no hay donde... Yo hace poco me compré un radiador eléctrico para ver calorcito en invierno y lo fui a utilizar desde el móvil y me pidió la clave de la Wi-Fi para conectarse a internet. Digo, ¿qué es esto? O sea, el software está en todas partes y todo el software corre en la nube o va a correr en la nube dentro de muy poco tiempo. Entonces, básicamente es que la nube es donde está la tecnología y la tecnología hoy en día está en todas partes. Si se cae la nube, yo creo que es peor que si se va el agua, casi, ¿no? Si se cae la luz, si se cae la nube. O sea que yo diría que salidas laborales a patadas en todas partes, incluso hay especializaciones en la nube, porque no puedes saber, no hay nadie que sepa, o sea, no hay nadie que sea experto en todo Azure, por ejemplo, o en toda la nube. O sea que es donde está el trabajo, hay muchísimo trabajo. Entonces, si volviendo al lado de la programación, toda la programación que yo haga se va a acabar ejecutando en la nube. Conocer un poquito de la nube o mucho me va a ayudar, vamos a ver, muchísimo trabajo. Sin parar. De hecho, David y yo hemos trabajado durante mucho tiempo en el área de ventas y hemos trabajado con muchísimos partners, no solo en España, sino a nivel mundial. Os puedo decir que prácticamente, absolutamente todos siempre tienen posiciones abiertas para programar en nube, tanto para consultores más junior como para consultores más senior, como para roles tipo de arquitecto, especialista, súper especialista como Carlos, ¿no? Las salidas laborales, pues yo te diría que prácticamente infinitas. Si estuviéramos hablando de mainframe, pues te diría, pues quedan 10 puestos y tienes que esperar a que se muera alguien que programa en COBOL para que te den su puesto, pero si estamos hablando de programación en nubes, que prácticamente todo lo que ocurre en software a día de hoy, absolutamente todo lo que consumís en vuestros teléfonos a día de hoy ocurre en la nube. No, yo, de hecho, me pasó una cosa bastante graciosa con mis hijos, es que le tocó ir a presentar el día de qué trabajan tus padres, ¿no? Y claro, iba pues su padre es policía no sé qué, y la mía dijo, mi padre es que vende nubes. Y claro, allí pues descojono total, ¿no? Bueno, casi acertó, vende humo, casi. Claro, es que suena a vende humo total, ¿no? Pero es que es lo que ella me escucha hablar, ¿no? Bueno, es que estamos haciendo, hay que subirlo a la nube y tal, entonces para ella la nube, pues aún así, sin embargo, mis hijos que son mucho más pequeñitos que vosotros, entienden perfectamente que, por ejemplo, el contenido en Netflix no lo pone Netflix cuando a Netflix le da la gana, sino que ella lo ve cuando quiere, ¿no? Ellos ven, o sea, a ellos les resulta extraño, por ejemplo, las cosas que a nosotros nos resultan normales, como la tele, ¿no? Que tú pongas un canal y dices, no, es que el partido no empieza hasta tal hora, o que esto no empieza hasta tal hora, y dice, pero que lo decide un señor a qué hora empiezan las cosas, ¿no? Para ellos es absolutamente normal poner internet y entrar en cualquier sitio y que las cosas se ponen cuando tú quieres, no cuando decide un señor, ¿no? Con esto que os quiero decir que absolutamente todo lo que hacemos a día de hoy en el mundo del software, sobre todo en el mundo del software corporativo, enterprise, porque luego está el mundo de las startups, donde, bueno, sobre todo la nube se está utilizando para poder acelerar las ideas de negocio que muchas de ellas tienen y poderlo en el tiempo o forrarse literalmente o intentar vender esa empresa para forrarse literalmente, pero en el mundo enterprise absolutamente todo. David lo decía, hace unos años teníamos que ir a los clientes a convencerles de que saltaran a la nube. Ahora te llaman los clientes diciendo, oye, es que me he enterado que mi competidor ya tiene esto funcionando y es que me estoy quedando fuera de la nube, ¿no? Entonces, las salidas profesionales de la parte de cloud computing, aparte que tiene que ver con todo, David lo explicó el otro día en una sesión que hizo además para Codehouse perfectamente, aparte de que tiene que ver con absolutamente todo lo que se hace a día de hoy en software, es que las salidas son enormes, tanto como digo, para la parte de backend, incluso en la parte de infraestructura. Nosotros tenemos compañeros que están especializados no en programar sobre la nube, sino en configurar y administrar todos los servicios que existen en la nube, que a día de hoy el portfolio de productos pues supera la centena. Entonces, hay gente que se especializa en hacer grandes deployments, grandes despliegues de tecnología en la nube y son auténticos expertos en eso y son los mejores en eso, no solo diseñando las arquitecturas necesarias, sino también especializándose en la parte de despliegue de esas arquitecturas, ¿no? Y no sé si hemos contestado, Franap 710, no sé si hemos contestado un poco a tu pregunta, pero desde luego es muy pertinente y la buena noticia es que tu pregunta es probablemente la que tiene más sentido
sentido y la que tiene más respuestas, ¿no? Porque hay muchísimas salidas laborales. Pues chicos, si tenéis cualquier otra pregunta de este estilo o algo que tenga que ver con cloud computing, con Azure, bienvenida sea. Y pues mientras las vais escribiendo y nos vais preguntando dudas, pues no sé si David o Jesús, quien quiere seguir con su masterclass para explicarla, o si Carlos tienes algo más que nos quieras decir No, sobre... a ver, yo lo último que quería decir es que, bueno, nos las vamos a pasar pipa, vamos Eso a... seguro. Mi intención es haceros algo bastante visual y de demostración de qué se puede hacer, de qué podéis alcanzar y dónde podéis ejecutar vuestras soluciones y entender un poco ciertos conceptos que yo sé que ahora mismo pueden sonar un poco etéreos, pero que seguramente cuando los hablemos y veamos las demos, pues básicamente la entenderéis y bueno, igual os abre los ojos y os encanta ese camino, o igual dices, no, yo no quiero eso, pero ojo, ya os digo, todo va a funcionar ahí. Bueno, por lo menos será una decisión informada, ¿no? Correcto. Exactamente. Ya sé lo que es y no quiero saber nada de eso. Ya os lo hemos dicho. Exactamente. Jesús, venga, dale tú al Design Thinking. Pues bueno, por reforzar lo que decía Carlos y vamos, contrastar que esto es así y cómo ha cambiado el mundo tan rápido. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en Microsoft hace 15 años, recuerdo a un compañero mío de infraestructura que se traía la Black & Decker al trabajo porque tenía que montar unos servidores y los tornillos no encajaban con el sitio donde tenía que meterlo, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de que eso ya a día de hoy nadie de infraestructura va a trabajar con una Black & Decker para hacer taladros, ¿no? Y prácticamente ahora es impensable, al menos en el mundo enterprise, como os decía, donde las cosas tienen que ofrecer unos mínimos requisitos de capacidad, de resistencia, de tolerancia a fallos, es prácticamente imposible pensar en que alguien pueda desplegar algo, incluso en una máquina que yo, bueno, David lo sabe, hemos contado muchas veces anécdotas de este estilo. Yo he conocido servicios en producción en empresas que no os imaginaríais, pero que son globales, que estaban literalmente en un servidor debajo de la mesa de una persona calentándole los pies, como si fuera un brasero, porque un servidor que da servicio a algo a nivel mundial bufa como si fuera un auténtico helicóptero. Y yo he visto ese tipo de cosas y no hace tanto tiempo, menos de 15 años, ¿vale? Pero a día de hoy eso es impensable. A día de hoy en el mundo enterprise eso no tiene cabida. Y luego, sobre mi parte, la parte divertida de todo lo que os voy a contar es que lo que yo os voy a contar requiere cero conocimientos técnicos, cero, absolutamente cero. Lo único que tenéis que traer a mis masterclass es básicamente vosotros mismos y vuestro cerebro, no dejaroslo en casa, hay que traerlo. Si hace falta meterle un chorrito de café, pues un chorrito de café, un poquito de azúcar, pero tenéis que traer el cerebro con vosotros, porque lo que voy a tratar de hacer es estimular, primero enseñaros no solo los fundamentos de Design Thinking, que es una metodología que se aplica, esto no es ni mucho menos nuevo, ya aparecía en un libro más alrededor de 1969, ya aparecía por primera vez la definición de qué era Design Thinking. Como os decía antes, hay empresas que han llegado esto hasta el máximo extremo del mastering, que dirían en inglés, ¿no? Se han convertido en auténticos masters, como podrían ser IKEA, en los últimos años, por ejemplo, como ha sido BMW a nivel de diseño de vehículos, pero prácticamente las empresas que son expertas en este tipo de materias y las dominan muy por encima del resto, pues normalmente suelen ser muchísimo más exitosas. ¿Por qué? Porque el Design Thinking tiene una vertiente que tiene un foco absolutamente centrado en la experiencia de la persona que experimentará ese servicio o esa cosa que se está intentando analizar como mejora, ¿no? Todo esto parte de un concepto que es el reto. ¿Cuál es el reto a conseguir? Os enseñaré cómo se identifica un reto que se pueda resolver en una sesión de Design Thinking, qué diferencias hay entre una sesión de Design Thinking y un brainstorming. No sé si alguno de vosotros ya estáis en el mundo profesional, pero seguramente los que hayáis participado en una de estas sesiones de brainstorming habréis llegado a esa sesión con vuestros problemas y os habréis ido con vuestros mismos problemas, nadie ha solucionado absolutamente nada, la gente llega allí, vomita sus problemas, los demás los hacen así con la cabeza o no con la cabeza y ya está, y cada uno se lleva sus propios problemas, pero normalmente las sesiones de brainstorming no sirven absolutamente para nada y el Design Thinking sirve como metodología para tratar de enrutar esas sesiones de brainstorming hacia algo productivo, hacia algo que sirva sobre todo para tratar de mejorar una experiencia, un servicio. En muchos casos he hecho también sesiones de Design Thinking con empresas, incluso públicas, que no tenían nada que ver con tecnología. Por ejemplo, recuerdo un cliente con el que estuvimos trabajando en cómo mejorar la experiencia de los enfermos que estaban en los hospitales de larga duración, ¿vale? Enfermos de larga duración en un hospital, como veis, cero tecnología, simplemente cómo poder mejorar el servicio. En otra ocasión estuvimos trabajando con esa misma compañía que tenía hospitales, estuvimos trabajando en cómo mejorar
mejorar la experiencia de los enfermos cuando iban al quirófano o incluso cómo mejorar la experiencia de los niños que tenían cáncer y que tenían que semanalmente seguir pues, una pauta con radioterapia o con quimioterapia y cómo poder hacerles la experiencia un poquito más agradable. Al final no tiene nada que ver con tecnología. En este caso lo centraremos en cómo aplica el design thinking al mundo del software. Como os digo, yo he tenido la suerte y me ha permitido una empresa como Microsoft la oportunidad de desarrollar mi carrera alrededor de la tecnología vinculada al diseño y a la experiencia de usuario y pues gracias a eso pues fui el primer consultor de experiencia de usuario en España, el primer arquitecto Q1 en Europa, lideré la experiencia de usuario en Europa durante 6 años en Microsoft y gracias a eso salté a mi siguiente rol que tampoco existía dentro de la organización. Entonces, como os digo, es un área en el que solo tenéis que traer el cerebro activado, eso sí, en modo on, pero incluso para cuando no lo tengáis en modo on, os voy a enseñar trucos para hacerlos. Y estos trucos, algo que os va a gustar mucho, es algo que sorprendió mucho en la última vez que hicimos una sesión de este estilo, y eso que no fue la sesión como vamos a hacer para vosotros, una sesión especial, sino que fue solo parte de una sesión. Se pueden enseñar trucos para encender el cerebro en modo creativo, ¿vale? Para pulsar ese botoncito ahí que os imagináis los Simpsons, ¿no? Que Homer tiene ahí en el cerebro determinadas cosas que se pueden pulsar, ¿no? Pues cómo pulsar ese botón de la creatividad. Pues os enseñaré trucos, os enseñaré que el cerebro aprende patrones de una determinada manera y que una vez aprendido un patrón el cerebro muy raras veces lo olvida y consigue recordarlo y eso te ayuda a resolver otros problemas. Os enseñaré cosas que os frustrarán mucho y que os harán un poquito de arañazo en el cerebro. Os enseñaré cosas como que hay problemas que los adultos ya no sabemos resolver, pero que los niños resuelven con facilidad, ¿vale? Y diréis, eso es imposible, ¿cómo va a resolver un niño de 5 o 8 años algo que un adulto no puede resolver? Bueno, pues porque el adulto sabe demasiadas cosas, ¿no? Os enseñaré cómo podéis hacer un dump brain, ¿no? Que sería cuando nosotros hacemos te falla una máquina, ¿no? Y haces un dump para básicamente saber qué ha crujido en la máquina, pues os enseñaré cómo podemos hacer un poco eso con nuestro cerebro, cómo eliminar un poco del contexto de todo lo que hemos aprendido desde que estamos en el colegio, toda la álgebra que hemos aprendido, todas las matemáticas que hemos aprendido y todas las cosas que nos han llevado a ser quienes somos a nivel profesional, ¿vale? Olvidar un poquito de eso para que nos quepa un poquito de espacio para las cosas que un niño sabría resolver fácilmente. Y por último, en una de esas sesiones haremos una práctica. En esa práctica cada uno lo dividiremos en grupos dependiendo del número de personas que seamos, para que seamos siempre lo suficientes. Os enseñaré primero cómo se gestiona una sesión de Design Thinking, si en algún día cuando salgáis del curso a nivel profesional os queréis dedicar a esta especialidad, que os puedo decir que es una especialidad para mí que me llena mucho, que me parece que ayuda a resolver problemas y eso siempre es muy agradable sentirlo. Y os enseñaré cómo se organiza una sesión de este estilo, qué hay que hacer, a quién hay que invitar, a qué hora hay que hacerla, en dónde hay que hacerla. ¿Qué hay que tener preparado antes de que la gente venga? ¿Qué hay que tener preparado para cuando la gente ya ha venido? Os enseñaré todo eso y como prueba final, por así decirlo, haremos todos una práctica de grupo, ¿vale? Dependiendo del número que seamos, a lo mejor hacemos un solo grupo con un solo challenge, con un solo reto, o si somos más de un número determinado de personas, seguramente lo dividamos y podamos hacer una práctica individualizada por grupos en los que cada grupo se encargue de intentar resolver un reto, ¿vale? Y un poco eso es, voy a intentar, como digo, arañaros un poquito en el cerebro, tratar de que vuestra creatividad, yo digo siempre, y de hecho si alguno habéis visto mi perfil, lo suelo poner, que el problema, y esto no es una frase mía, es una frase de Picasso, y decía que todas las personas somos en realidad un artista. El problema es que cuando crecemos se nos olvida que lo somos, ¿no? Estoy absolutamente seguro que de todos los que estáis en la sala, 22 viewers ahora mismo, más los 2 compañeros y la compañera que están ahora mismo online, absolutamente todos aprendisteis a dibujar antes que a hablar. ¿Vale? Todos aprendisteis a dibujar antes que hablar, todos pintarrajeasteis, os manchasteis las manos y dibujasteis antes que hablar. Sin embargo, según te vas haciendo mayor, dejas de pintar cosas y empiezas a hablar más, y empiezas a escribir, ¿no? Hay una cosa que David ha visto en muchas de mis sesiones y es que yo suelo... Lo voy a decir ahora. Dilo. Yo suelo llevar a las sesiones, en lugar de DIN A3 folios, en lugar de DIN A4 suelo llevar DIN A3. O sea, DIN A3 es el doble de un DIN A4. Y hay un efecto que lo podéis probar mañana mismo si queréis, si trabajáis o en cualquier sitio en los que vais a tener. Si vosotros lleváis una reunión en un DIN A3, la gente no escribirá, porque no hay patrón para escribir. No es como un DIN A4, que es donde hemos hecho todos nuestros exámenes en el colegio. No. En un DIN A3 la gente dibuja. Entonces, automáticamente la gente deja de escribir palabras y empieza a dibujar cuadrados, círculos, los conecta y demás, ¿no? Pues eso forma parte de muchas de
las técnicas que quiero enseñaros para que cuando terminéis el curso de Codehouse y os graduéis, pues podáis ir a una empresa y conocer la metodología que aplican allí y decir, oye, pues podríamos experimentar con esto, ¿no? He tenido algunos ex compañeros vuestros del curso, de los que se han formado en años anteriores, que me han dicho que lo han puesto en práctica con mucho éxito en sus trabajos actuales y que les ha ayudado mucho a incluso a crearse su propia marca personal, ¿no? Dentro de esa empresa a la hora de enfocar el mundo del software y el desarrollo del software de una manera mucho más creativa. Yo quiero añadir una cosa sobre lo de Jesús. No sé si has terminado ya. Tengo que hacer el paréntesis porque si no, igual estás 3 horas hablando sobre esto y das la masterclass. Pero yo quiero decir una cosa, y es que, de hecho, lo has medio dicho tú. Yo solo en mis reuniones y sesiones y presentaciones suelo dibujar mucho y tal, y en el trabajo, en la oficina, y hago dibujitos de niño pequeño, pero como no dibuja en una empresa, hoy en día no dibuja nadie, pues a todo el mundo le llama la atención y me dicen, si es que tú sabes dibujar muy bien, que es mentira, pues son dibujos como de niño pequeño, dibujo muy mal. Siempre, de hecho, el que dibuja bien es Jesús, pero me acuerdo de su frase que yo le digo que la gente me dice que tú sabes dibujar. Me acuerdo de cuando Jesús decía, si le preguntas a un niño pequeño si sabe dibujar, es una pregunta absurda, todos los niños saben dibujar. Luego los mayores en algún momento han desaprendido a dibujar. Correcto. No es que desaprendido, es exactamente eso, ¿no? Yo, la masterclass esa me parece fabulosa. Yo, creo que así como lo de Carlos es un conocimiento de tecnología que es necesario tener en el futuro y que complementa y ayuda muchísimo, lo de Jesús es una habilidad que en las empresas no la hay y que no creo que la pidan porque es la típica habilidad que las compañías buscando gente no saben que necesitan eso, pero llegas a trabajar, empiezas a poner habilidades de design thinking y es súper útil. Y claramente se destaca, me parece una habilidad básica. Y además yo he visto en una sala con 800 personas en inglés, he visto cómo Jesús los pone de pie a todos a cantar una canción infantil. Una canción infantil. No sé si lo ibas a hacer y lo he destripado y ahora tienes que buscar otro reto, pero he visto 700, 800 personas todos cantando porque Jesús, el ponente, les ha puesto a cantar y era su clase de design thinking. Una canción de guardería, además nos pusimos a cantar en un evento internacional con personas de 100 países y eran más de 700 personas en la sala. Preguntaba alguien por aquí, Soraya Move, si lo veremos en solo 2 horas. No, lo veremos en 5, o no me equivoco, 5 o 6 horas, 5 o 6 horas lo veremos, ¿vale? Haremos varias sesiones. Si son 5 horas, igual lo dividimos en 2 o, bueno, lo buscaremos cómo dividirlo. Y si hace falta alargar un poquito más esas 5 y hacerlo un pelín más largo para que merezca más la pena, pues lo haremos, ¿vale? No es problema. Pero yo creo que hay muchas cosas que os puede ayudar, ¿vale? 5 horas seguidas escuchando a Jesús acá. Es muy aburrido. Y mira que le pongo entusiasmo eso. No, se tendrá que dividir, sí. A ver, si cantáis en el interín no pasa nada. ¿Sabes? Claro, un par de canciones. Sí, es verdad. Modo karaoke. Bueno, yo, Jesús, te tengo que decir que a mí me has convencido y aunque yo no esté apuntada al bootcamp, yo creo que a tu masterclass voy a entrar. Porque es algo que al final, pues, como dices tú, no hace falta meterse en el sector tecnológico, sino que afecta a cualquier departamento y yo creo que para el mío realmente viene fábula. Yo he tenido, ya por último, para que David tenga también su momento para contar su track, yo he tenido sesiones en las que las personas que genéricamente como estereotipo la gente piensa que son menos creativas, como por ejemplo alguien de recursos humanos o alguien de contabilidad, han sido las personas que más creativas han sido en las sesiones y que más han aportado a un reto que era tecnológico además, y ellos no tenían ni idea de tecnología, pero han sido las personas que precisamente por estar fuera del contexto tecnológico, al carecer de conocimientos tecnológicos, han sido las que han sido capaces de aportar más valor a una sesión de design thinking. O sea que en esto, sobre todo para las personas que se sumen al bootcamp que no provengan del mundo tecnológico, pues que sepáis que quizá esto es una de las cosas en la que más podéis destacar. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que con eso has tranquilizado a muchos que vienen con ese miedo de decir, vale, yo pertenezco a otro sector totalmente opuesto y me estoy adentrando a un mundo pues totalmente nuevo, así de nuevas. Mucha gente dice con mi edad, Dios mío, ¿qué hago yo ahora cambiando de sector? Pero sí es verdad. Cuando dice con su edad se refiere a la nuestra, la de David, claro. La de Jesús y la mía, un poco menos, un poco más. De todo en el bootcamp. De todo. Hay esperanza, hay esperanza.
Bueno, ya te digo, Jesús, que yo voy a pedir participar en tu masterclass. Estaré presente. Hay alguien por aquí en el chat que nos pide ayuda para automatizar el despliegue de máquinas virtuales de Windows 10 sobre virtualización KVM Proxmox. Pero eso, ¿quién ha sido? ¿David? ¿Que ha puesto eso en el chat o qué? ¿Cómo va el tema? No, yo no he puesto David ha ido respondiendo a todo el mundo por el chat. Yo lo iba viendo y digo, coño, si no hace falta responder, si él va respondiendo. Bueno, qué bueno. Bueno, David, pues algo de tu tiempo, como casi siempre. Sí, si quieres, David, comentar tu masterclass de low code y ya luego respondemos a las preguntas, aunque bueno, yo creo que ya has ido respondiendo unas cuantas por ahí. He ido respondiendo alguna y si queda alguna, bueno, no las he visto todas, pero... A mí se me ha cascado. No te preocupes. Alguien decía algo de si con un curso, un equipo de trabajo tan divertido y tal. O sea, un pequeño paréntesis antes de hablar de mi libro de low code. Esto hay que divertirse, hemos venido aquí a divertirnos. Cuando digo hemos venido aquí, me refiero no solo a Code House, sino a trabajar, a Microsoft, a donde trabajéis, donde vayáis a trabajar. Hemos venido a divertirnos y justo anteayer leí una frase y me encantó y es, si te lo tomas todo muy en serio, te vas a morir igual que todo el mundo, pero sin reírte. Pues hay que divertirse, ¿vale? Hay que pasarlo bien y cuando dices eso en una reunión de trabajo, aparte de la sorpresa inicial, a todo el mundo le gusta más. O sea que hay que divertirse y pasarlo bien. Y dicho esto, lo vamos a pasar fenomenal, bueno, con la clase de Carlos y Jesús, que igual acaban siendo un poco más aburridas, pero la de low code será súper divertida y entretenida. Y además esto de low code es una cosa que dices, ¿qué narices es esto? Yo me acuerdo también, tiro de historietas de abuelo cebolleta, cuando yo empecé a trabajar para manejar un procesador de textos había que hacer un curso especial de 200 horas o algo así para aprenderse 28.000 comandos de teclado, ¿no? Porque no había interfaces gráficas. Luego había gente que empezaba a manejar ordenadores pero daban cursos de ofimática. Y hoy en día a nadie se le ocurriría dar un curso para aprender a manejar el correo electrónico, porque más o menos a nadie, digo de joven, ¿no? Porque más o menos son cosas que ya sabes si das por hecho que sabes manejar, ¿no? Pues ha aparecido un nuevo tipo de herramientas en el mercado, que son las plataformas de low code, que es una plataforma grande, no una herramienta, que lo que básicamente nos permiten es hacer aplicaciones, y esto lo pongo entre comillas, hacer aplicaciones sin necesidad de programar. Entonces, primera idea, esto es algo relativamente nuevo y la idea es que lo que estamos viendo es, hay muchísima inversión en el mercado, hay muchísimas compañías invirtiendo una absoluta millonada en plataformas low code, nosotros en Microsoft también, y lo que estamos viendo es que tiene muchísima tirada en el mercado. Y lo que están haciendo las compañías es empezar a formar a personal no técnico, gente que pues, de finanzas, recursos humanos, lo estamos viendo a diario nosotros y estamos ayudándoles a formarles en utilizar este tipo de plataformas para que alguien que normalmente trabaja con un ordenador y con Outlook y con Office y con el correo electrónico y sus presentaciones pueda hacer sus aplicaciones, integraciones y tal. El segundo punto, lo que había dicho entre comillas de hacer aplicaciones, porque es mucho más que hacer aplicaciones, es hacer integraciones, a poder hacer chatbots, poder aplicar mecanismos de inteligencia artificial para análisis de sentimiento, un montón de cosas que no es solo programar o hacer aplicaciones, sin programar. Por eso se llama low code, son plataformas low code, no code, que vienen un poco a hacer esto, ¿no? Que yo pueda hacer todas estas cosas sin programación, sin ser informático. Y dices, pues entonces ya no necesito aprender a programar, ¿no? Ni .NET, ni Java, ni Python, ni Node, ni mierdas. No, porque la idea es que esto complementa a lo otro, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo, y estamos viendo mucho en el mercado, primero, esto de las plataformas low code, que está teniendo muchísima popularidad con la gente más joven, va a impactar un poco, yo creo, que más o menos a casi todos los puestos de trabajo en unos años, todavía no, en unos años, pero complementa el desarrollo de aplicaciones. Entonces, en lugar de competir una cosa con la otra y decir, yo tengo que hacer una aplicación, ¿lo hago con low code o lo hago programando en .NET, en Java, en Python? La pregunta no es esa, la pregunta es cómo complemento y me beneficio de ambas cosas. Entonces, para mí la sensación es que si sabes de programación, estás aprendiendo una determinada especialidad en el mundo del desarrollo y lo complementas con algo de conocimiento de plataforma low code, pues básicamente lo que tienes es un superpoder dentro del mundillo. Desde luego en las compañías está siendo un topic importantísimo, nos están llamando a clase de clientes a preguntar por esto. Los que no preguntan les contamos y les está interesando mucho. Alguna gran compañía de este país está empezando, bueno, alguna no, muchas están empezando a formar a cientos de empleados en temas de low code y de hecho tenemos con ellos eventos tipos hackathon y tal, donde justo lo que decía Jesús con Design Thinking lo hacemos para automatizar y digitalizar procesos, es poner un reto y haber 3 personas de finanzas
ellos solos encontrar la solución a un proceso manual, digitalizarlo y hacerse su aplicación y su proceso digitalizado, ¿no? Entonces, en resumo, es básicamente una capa más en el mundo de la creación de aplicaciones que está más cerca casi de la ofimática desde el punto de vista de usuario final, pero que realmente complementa el desarrollo tradicional. Y yo estoy absolutamente convencido que en muy pocos años el desarrollo de una aplicación más o menos grande tendrá la capa de arriba, será low code, será algo hecho sin programar, donde yo voy arrastrando y soltando, ¿no? Y luego es una cosa que es un poco el santo grial en el mundo de la programación desde hace 20 años, que es encontrar una herramienta visual para programar visualmente sin necesidad de aprenderme comandos esotéricos. Lo que ha pasado es que ha tardado mucho porque ha tardado en madurar, ahora son herramientas muy maduras y realmente lo que decía, no sustituyen la programación, la complementan. Entonces, por eso digo que el conocimiento junto es lo que me parece maravilloso. Y esa es un poco la idea. Serán unas 4 horas, veremos un poco introducción a low code, ahora te dejo, Carlos, enseguida. Veremos un poco introducción a low code, veremos un poco esto por qué es importante, qué players hay en el mercado, por qué de repente se están moviendo millones sobre ello, para qué sirve, qué tipos de aplicaciones se hacen, cuáles no, y luego, sobre todo, jugaremos con ello, crearemos una aplicación de cero, crearemos un chatbot, haremos algo de inteligencia artificial sin saber nada de algoritmia ni nada de eso, análisis de imagen, análisis de sentimiento, y eso nos ocurrirá algo divertido. Cosas que estás comentando que hace escasamente 3-4 años eran ciencia ficción hacerlas sin programar y sin ser muy bueno programando. Lo que estás contando ahora mismo, 3-4 años era absoluta ciencia ficción. Era ciencia ficción. Hace 2 o 3 años era difícil. Y ahora lo hacemos sin programar. Lo hacemos en un curso de 2 horas. Y de hecho yo en alguna presentación, por ejemplo, en una presentación hace poco, estaba con un tipo de Accenture muy majo y le dije, Ochoa, dame los tickets de taxi que tengas ahí. Sacó el tío 20 tickets de taxis y tardamos unos 10 minutos en hacer un sistema que analiza la imagen de los tickets de taxis y le cuenta la cantidad de dinero y procesa las notas de gastos y tal. Análisis de imagen en 10 minutos. Recuerdo empresas que tú también recuerdas que se gastaron millones en una aplicación para hacer algo similar con teléfonos hace años. Yo, ya te dejo, Carlos, esto hace 1 año y medio se lo enseñé a un cliente y se enfadó. Pero no conmigo, se enfadó ahí en plano, un cliente en Pamplona, una empresa maravillosa, importantísima. ¡Me han engañado! Y dijo, llevo 1 año trabajando con un partner vuestro y no consigo hacer lo que tú me has enseñado en media hora. Y le digo, es que esto lo tenemos hace 6 meses. Hace 1 año cuando empezaste no existía. Entonces, esto va muy rápido, pero de verdad es interesante y es complementario. Eso es importante. No hay lucha de si low code o programación. No, es las dos. Cada uno para lo suyo. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, yo solamente tenía una pregunta para ti y para Jesús, y es, Jesús, tus ideas y todos tus planteamientos, David, tu low code y todo lo que nos vas a contar, ¿dónde va a funcionar? Por favor, contestadme esa pregunta. Yo era por terminar mi pitch, nada más. Está claro. No, pero eso yo lo entenderás muy bien porque sabes de decías, Carlos, porque al final todo esto que está contando David, o sea, cómo puedes consumir un modelo de machine learning sin escribir código, como explicaba David, ¿no? A través de una de estas herramientas de low code, es gracias a que eso se ejecuta en otro sitio que obviamente no es tu máquina, ¿no? Cómo puedes hacer eso funcionar y todo eso se ejecuta en la nube. Efectivamente. Yo por cerrar, porque creo que quedan 3 minutillos o algo así, ¿vale? Yo solamente quería decir que sé que Sofía mencionaba el tema de .NET para otro de los bootcamps y demás, ¿vale? Que no sé si es el mismo en el que estamos nosotros ahora mismo. Sí, vale, pues si es el mismo, pues podéis contar conmigo, me podéis conseguir por Twitter, por LinkedIn. Trabajé muchos años con .NET, ¿vale? Sigo todos un montón de años con ellos. Muchos. Sigo haciendo mis pinitos, ¿vale? Y nada, pues que podéis contar conmigo para eso y pues espero ayudar con Azure, ¿vale? Yo por no dejar a JM Giner, que estaba por aquí preguntando acerca de casi ayudarle con una necesidad muy concreta que tiene. Estoy seguro que Sofía lo puede enrutar dentro de una de las empresas del grupo. Seguro que puede enrutar a alguien porque por lo que pides básicamente un consultor o alguien así. Sí. Claro, sí, no hay problema. Ahora te pasamos un contacto seguro de alguien que os pueda ayudar con ese proceso. Yo no soy ningún experto en virtualización sobre Linux y tal, pero bueno. Si hay preguntas nos quedamos un poquito, no os preocupéis. Yo por mi parte deciros que bueno, me he quedado alucinada con el directo de hoy, de verdad, con los pedazos de profesores que tenemos en el bootcamp. Es que ha sido, de verdad, yo me he quedado alucinadísima. Mira que a mí lo del tema programación nunca
nunca me ha llamado la atención y después de escucharos es que me da hasta ganas de aprender cualquiera de las cosas de las que habéis hablado. No sé, me ha encantado, de verdad. Yo por mi parte daros las Bueno, gracias por esa motivación, por esa alegría y, no sé, por esa energía que transmitís, que de verdad es muy bueno y muy bonito también transmitirla cuando vas a educar a alguien, cuando le vas a enseñar a alguien, porque al final es lo que absorbes. Puede que seas muy bueno en algo, pero si no lo transmites bien, pues al final se te quedas como las clases de matemática en el instituto. Si no tienes un buen profesor de matemática, vas a odiar las matemáticas. Y es así. Así que yo por mi parte, de verdad, Sí, daros las gracias porque lo de hoy ha sido increíble. Lo agradezco mucho, de verdad. muchísimas gracias a ti y a vosotros. Sí, sí, sí. Y A voy a ti a proceder, mí también dime, por vuestras palabras, ¿eh? ¿Hay más preguntas? creo que hay alguna que otra pregunta, pero se ¿Hay han ido, alguna para mí? Sí. Os voy se a han ido tener que dejar. bajando. No te Esperaos preocupes, Carlos. a ver que voy Nos subiendo, porque contestamos claro, nosotros, no te entre que preocupes. David ha ido respondiendo algunas y a mí se me han ido pasando todas. Vale, preguntaba un tal Mario Lobar, que he visto antes por ahí, que me he quedado con ello. Eh, Carlos, no te preocupes, te damos la tarde libre. A todos, muchísimas gracias. Pregunta, gracias, Carlos. Hay preguntas para ti, te las a encolamos ver, y te podemos Vale. pregunta contestar. Alberto Jorge que si asisto al curso podré tener un equipo de trabajo tan divertido como vosotros. Esta ya la habéis contado vosotros. Adiós, Carlos. Sí, sí, depende Y, sí. y con suerte, esperemos que sí, la verdad. Al final yo creo que es pura suerte. Yo definitivamente lo vuestro me ha parecido increíble y da ganas de Qué bien. trabajar en un equipo con vosotros. Dime. Decía que he visto por ahí un mensaje de Mario Lobar que decía que si conocer lenguajes Microsoft aumenta mis posibilidades laborales. O sea, yo diría que conocer más tecnologías, sean las que sean, siempre, por supuesto, aumenta, porque te da mejor conocimiento de las que ya sabes. O sea, cuantas más cosas sepas por encima, mejor entenderás y mejor se te darán las que puedas profundizar. Y Yo luego, solo puedo añadir una cosa a eso. Si el inventor de Python se ha venido a trabajar a Microsoft, será por algo, ¿no? bueno, el inventor de Python se jubiló y se volvió a trabajar a Microsoft y creo que en el tweet que puso algo así como que se aburría y esta gente de Microsoft hace cosas divertidas open Hace source. cosas chulas, tal cual, algo así. Hace cosas chulas y open source. No, Yo estaba retirado, viviendo de Ellos mis ganancias, pero es que orgullosos. esta gente hace cosas muy chulas. pero básicamente las grandes tecnologías de desarrollo, al final las 40 que haya, se derivan de 4 o 5, que se derivan de 2 o 3 y ahí tienes todo lo que es el mundo Microsoft.net tal, todo lo que es el mundo Java, que es prácticamente igual, todo lo que es el mundo más moderno, no de Python, no sé qué, aunque Python en realidad es el más antiguo de todos, pero al final todos parten de lo mismo. Entonces, .NET es muy similar a Java, que es muy similar a C, que hay 4 lenguajes de programación que se derivan y que interactúan con .NET, o sea que todo lo que sea más conocimiento, desde luego, aplica y todo lo que sea mundo Microsoft es bastante relevante en la industria del software. O sea que no va a ser algo que no va a morir mañana. .NET no va a desaparecer mañana, desde luego. Totalmente. Nos pregunta Mari 039586 que si en el bootcamp online también se pueden hacer las masterclass. Totalmente. Estas Claro, claro. masterclass es para al final todos los alumnos que pertenezcan a nuestros bootcamps, tanto seas online como seas live streaming. Además, a los chicos de online les vamos a ofrecer la posibilidad de estar en directo con vosotros, que no tengan esa clase grabada, sino poder meteros en la clase y participar y estar Claro. con vosotros, porque al final creemos que es interesante, que hay clases en las que de verdad hace falta estar, así que, bueno, que sepáis que vais a tener esa Fenomenal. posibilidad también. Habían por aquí más preguntas. ¿Cuál es el precio del bootcamp? Nos pregunta también Mari. Pues el precio del bootcamp va a depender de la modalidad que elijas y del tipo de bootcamp que elijas. Como te he comentado, tenemos modalidad online, live streaming, solamente tecnologías open source o con la especialización en .NET. Si quieres, puedes escribirme por privado a hello@codehouse.academy y te voy comentando pues los precios de cada uno. Además, actualmente tenemos un descuento del 40% en nuestros bootcamp en live streaming, así que seguro que vas a poder aprovecharlo. Y nos comentan aquí, a ver, Soraya Move, así cuántas horas veremos. Vamos a ver pues 5, pero bueno, eso ya al final se va a ir viendo si se necesita ampliar, no, cómo dividir esas 5 horas para, pues, para que la masterclass vaya lo mejor posible en ese sentido.
Westcraft nos dice que leyó en la web que hay un 50% de descuento o ya caducó la oferta. Sí, web, la oferta del 50% es una oferta que solemos sacar las primeras semanas del bootcamp como Early Bird, aunque actualmente, bueno, tenemos una de ya cierre de verano que la hemos ampliado porque muchas personas que nos lo han pedido y la tenemos ya hasta la semana que viene, que es del 40% de descuento. Así que si la quieres aprovechar, como ya os digo, podéis escribirnos a hello@codehouseacademy o meteros en la web y dejarnos vuestro correo electrónico y teléfono y ya nos pondremos nosotros en contacto con vosotros. A ver, nos siguen preguntando. La de Jesús es tremenda. Ah, no, vale. Que eso lo has puesto tú. Eso no es una pregunta. Digo, me encanta la sesión de Design Thinking. Seguro a mí también, ¿eh? Yo ya lo he Están dicho. todas fenomenal. Están todas fenomenal porque hasta la de Carlos, que parece más aburrida, no lo es. Es que No. Es que han sido todas que a mí he dicho, madre mía, es que me quiero apuntar, quiero ir a todas, aunque no vaya a tener los conocimientos suficientes, pero es que, no sé, lo he sentido así que tenía que aprenderlo ya. Pero bueno. Jesús, creo que te he cortado, que ibas a decir algo. No, para nada, no, estaba comentando. David decía también que el punto ideal, ¿no?, de la tecnología era esto de llegar el punto realmente ideal de la tecnología actual todavía no ha llegado. Llegará cuando estemos de nuevo igualando a películas tipo Star Trek, en la que la gente no utilizaba los dedos para hacer acciones con la nave. Básicamente le decían a la nave, apunta misiles, y la nave apuntaba los misiles, dispara misiles, y la nave disparaba los misiles, ¿no? Ese es el punto ideal. El punto ideal será seguramente cuando la programación funcional alcance un nivel en el cual básicamente se puede construir casi cualquier tipo de software con componentes prehechos y que sean conexionables entre sí, en los cuales el punto del low code, que es el track que hará David, está muy, muy cerca ya de eso. Veréis que lo que le permite hacer una aplicación que te puede escanear gastos con un móvil y automáticamente reconocer texto y identificar dónde están las cantidades y subírtelas a una hoja y meterlo y almacenarlo como una línea nueva de datos. Eso es gracias a que hay un montón de componentes por debajo programados en otras tecnologías que permiten interconectarse entre sí, ¿no? Ese es el gran avance. Pero la realidad es que esto seguirá, como decía, hace 3 años, eso que ha contado David hoy, que puede hacer una demo de media hora delante de un cliente, pues básicamente requerías un equipo entero de desarrollo y a lo mejor de 3 a 6 meses trabajando y con gente especializada en cómo capturar la cámara del móvil, cómo aplicarle un patrón OCR a la cámara del móvil, cómo convertir el OCR en un archivo intercambiable entre el móvil y tal, cómo salvar el contexto de la aplicación móvil para poderlo sacar de ahí y compartirlo con otra aplicación de gastos y tal. O sea, sería un curro arduo y de hecho David y yo conocemos empresas que han gastado millones en aplicaciones similares y ni siquiera han conseguido cosas que se pueden hacer a día de hoy con low code, ¿no? Y eso, como os digo, pues no cambia, es algo de lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Al final terminas un poco como nosotros, siendo un poco dinosaurio, abuelo cebolleta, que te conoces todo por dónde ha pasado la historia de esto, pero al que se incorpora de nuevo, la ventaja es que lo tiene todo a su alcance, ¿no? Tiene todo a su alcance para aprender lo más moderno y especializarse en lo que más le guste, ¿no? Que era algo de lo que has comentado tú al principio, Sofía, que me parece muy bueno, ¿no? Y es que el rol de full stack developers, como os decía, yo conocí a David programando servicios de backend para empresas hoteleras, además, con BizTalk, que es una de las cosas más aburridas que he hecho en mi profesión, aparte de hacer controladores para impresora con C++. Con el estándar OTA de XML y XML. Claro, o sea, aparte de imprimir, de hacer drivers para impresora, seguramente lo siguiente más aburrido que he hecho ha sido trabajar con eso, pero a día de hoy, como os ha contado David, pues se pueden hacer demos de inteligencia con un modelo de machine learning aplicado o con un patrón de reconocimiento de textos aplicado a en cuestión de minutos, ¿no? Pues eso es lo bueno, que en 15 años ha cambiado tantísimo la tecnología que pasas de un extremo al otro. ¿Qué habrá dentro de 15 años? Pues no lo sé, pero desde luego que habrá que estar preparado y habrá que tener esa mentalidad de seguir siempre aprendiendo, pues eso no creo que cambie, salvo que quieras convertirte a día de hoy en el programador de mainframe del que hablamos David y yo al principio, que seguramente tengas trabajo el resto de tu vida hasta que te jubiles, tu vida laboral, unos 30 años, seguramente tienes trabajo, pero que te quedarás ahí estancado en ese nicho, en esa especialidad. Pero el trabajo, ojo, que esto es importante, el trabajo de programador, desarrollador, ingeniero de software, como se quiera llamar, eso va a seguir. Lo único es que las herramientas van a ir evolucionando mucho, va a llegar un momento en el que no vamos a tardar mucho en manejar los ordenadores con la voz y cuando eso pase y nos acostumbremos ya nadie usará un teclado, pero no significa que el desarrollador vaya a desaparecer o que venga el jefe dándole órdenes al ordenador se haga su programa. Lo que significa es que el trabajo va a ser de mucho más alto nivel, va a ser mucho más pensar
y el ordenador soluciona. O sea, esto es como el paso como de hacer los cálculos a mano a la calculadora en el cole. No significa que yo haga menos cálculos, significa que hago menos la parte básica y me voy al siguiente nivel, ¿no? Pues va a ser eso. O sea, el trabajo de ingeniero de software yo estoy convencido que va a existir siempre, porque software cada vez hay más. Hasta mi radiador tiene software hoy en día, cada vez hay más software. Esto no va a menos, esto solo va a ir a más, a muchísimo más. Maravilloso. Esto... Nos lo vamos a pasar bien. Ganas de volver a estudiar. Ganas de volver a estudiar. No, que va. Bueno, sí. Bueno, al final es toda la vida aprendiendo. Pues creo que no había muchas más preguntas porque al final todos son frases de tentador aprender con profesores tan motivadores, también alucinando. Gente Muchas tan simpática, gracias por Dios. por tan motivación. La verdad es que yo me uno a los agradecimientos, me uno a las palabras que nos están diciendo los chicos por allí, porque de verdad ha sido, primero, interesantísimo y en segundo lugar, súper motivador y no sé, a mí me ha dejado con muchas ganas de empezar, de aprender más y de saber más y estoy segura de que ellos también. Y nos dice Alberto Jorge J, oportunidad de aprender de manera divertida, que es como de verdad se aprende, totalmente. Totalmente, como Sí, lo comentaba totalmente. antes, es muy importante ya en el sector educativo, ya no solamente vosotros, que bueno, al final no es vuestra profesión como tal, pero el hecho de tener esa vocación, de saber explicar, de saber contarlo y de hacerlo de una manera divertida y didáctica, porque al final es como os contaba, los profesores de matemática en el colegio pues muchas veces a ti no te gustaban ese tipo de asignaturas justamente por el profesor. Por mucho que se te pudiese dar bien, como el profesor no supiese explicarlo, no fuese divertido, no fuese, pues al final es el problema que teníamos muchos con ese tipo de asignaturas. Sí, se nota. Bueno, lo que estamos aquí es porque nos gusta contar cosas y nos gusta en base a la experiencia y Se eso. nota, O sea, se nota. sí. Se nota y es de agradecer. Y pues nada, chicos, si Qué no bien, qué bien. tenéis más preguntas o esta última oportunidad para dejar preguntas, si tenéis alguna. Y si no, pues yo por mi parte ya os digo agradeceros por mil el estar aquí y a Carlos, que bueno, que se nos ha ido, que había un comentario del gran Carlos Mendible. Voy a Ahora es reunión tú, ahora. David, y es real, el gran Carlos Adiós, Mendible. adiós. Y nada, chicos, yo por mi parte agradeceros de verdad el estar aquí, agradeceros vuestras palabras, vuestra explicación, vuestro tiempo y agradeceros el formar parte de Code House Academy porque para nosotros de verdad es un placer tener a profesionales de vuestro nivel pudiendo acercaros un poquito a nuestros alumnos, pudiendo aportarles esos conocimientos. Sabemos que es una gran oportunidad para ellos y de verdad, muchísimas gracias. Nos dice Westcraft, Pero una última pregunta. Dice Westcraft, exacto, que si si se se necesita necesita inglés inglés avanzado avanzado. para el curso. No, para el bootcamp no se Oh, necesita, no se necesita inglés, es todo en español, pero sí que vamos a ofreceros clases de inglés dentro del bootcamp, vais a ver clases de inglés porque sabemos que una vez os introduzcáis en el mundo laboral, sí que es importante, sí que habrán entrevistas donde os van a pedir inglés y queremos que, de cierta manera, sabemos que pues al final en estos meses, en 4 meses, no os vais a convertir en bilingües, no es nuestro objetivo pero sí que en una entrevista de trabajo sepáis defenderos, poder traducir también vuestro currículum al inglés, que es bastante importante. Uy. explicar lo que hacéis, sobre todo, que al final las personas de recursos humanos, si te hacen la entrevista en inglés, normalmente las entrevistas en inglés en las grandes corporaciones, sobre todo, suelen tener que ver más con temas personales que con temas técnicos, ¿no? Porque la persona que te hace la entrevista en inglés no suele ser de recursos humanos y no de la parte técnica. Pero sí, por lo menos, que sepáis explicar brevemente lo que sabéis en inglés es importante. Es importante, sí. Los verbos, sobre todo, que se utilizan para cosas que en español nos parecen normales, desplegar, implementar, que podáis expresar ese tipo de cosas es importante. Aún así, yo digo siempre que yo llevo 15 años trabajando ya en Microsoft, he dado conferencias para 10.000 personas, yo pensaba que sabía bastante inglés, he visitado 35 países y pensaba que sabía bastante inglés hasta que pillé un taxi en Escocia. Y entonces ya, pues, te das cuenta que no vale para nada todo lo que has aprendido en toda tu carrera y que el de taxi de Escocia ahora otro inglés que no es el tuyo o tú no tienes ni puñetera idea de inglés, ¿no? A ver si estabas en Suecia o en Finlandia y no te diste cuenta. No, era en Escocia, lo prometo, en Edimburgo, además, no se me olvidará nunca. Y ya fue cuando dije, yo pensaba que sabía inglés y era como
No, pero lo del inglés... Suajili. O sea, es que lo del inglés es un poco lío, porque si no lo sabes dices, uy, yo ahí no puedo trabajar, que piden mucho inglés y tenemos compañeros de trabajo que no hablan bien inglés, básicamente. Entonces, efectivamente, es importantísimo una pequeña base técnica. Para todo el que trabaja en tecnología sabe leer inglés, más o menos. Entonces, una pequeña base para poder hablar con soltura un poquito para explicar lo que haces y poco más. Y luego lo que necesites trabajando ya lo harás ahí, porque todos al principio chapurreamos mal y ahora nos defendemos muy bien porque tenemos que hacerlo. Y un consejo que yo suelo dar. Sí que la tienes que saber. Perdona. Esa pequeña parte que aquí en Code House dais, esa es la que hay que saber. Luego el resto ya lo aprenderás si lo necesitas en el trabajo. Yo suelo dar un consejo siempre a la gente, que es perderle el respeto al inglés, es decir, soltarte, y luego le digo a la gente algo para que tomen un poco de confianza, que es absolutamente cierto. Yo he trabajado en 35 países, os puedo asegurar que no somos ni de lejos el que peor habla inglés, o sea, pero ni de lejos. O sea, hay países donde se habla muchísimo peor inglés que el nuestro, pero a la gente le da igual, porque no tienen sentido de la vergüenza, les da lo mismo. Entonces, lo importante es perderle un poquito el respeto al inglés. Obviamente aprender más cada día, sirve de mucho oír charlas técnicas y tal, porque empiezas, pero yo recuerdo mi primer evento en Microsoft, que llevaba apenas unos meses, y me invitaron a un evento y me tocó un ponente que además era de la India y sufrí lo que no está escrito para poder entender las cosas que decía, en concreto una palabra que ya le tuve que preguntar qué está diciendo, Meradeira, estaba diciendo constantemente, no, pues, because de Meradeira, y yo decía, ¿qué leches es el Meradeira este y tal? Metadata, ¿no? O sea, alucinante, o sea, yo flipaba, digo, pero sin pudor ninguno, además, tú tratas de pronunciar en español, tratas ahí de decirlo lo mejor posible, y luego te encuentras con una persona de otro país que no pronuncia nada y habla súper rápido y la gente asiente con la cabeza. O sea, que dices, bueno, da igual, hay que perderle un poquito el respeto y obviamente hay que aprender inglés, no puedes inventar de las palabras al estilo Sergio Ramos, pero hay que soltarse con el inglés. Sí, los indios todos pronuncian muy mal y tenemos demasiados indios, no iba a decir demasiados. Pero tienen un vocabulario riquísimo. Claro, Solo hay indios. para ellos es natural. Yo no sé por qué en tecnología hay muchísimos indios. Estoy convencido que en algún momento trabajaremos para un indio. En realidad nuestro CEO es indio, o sea que mejor no digo nada. Pero es eso, que hay personas que enriquecen muchísimo su vocabulario y tienen una capacidad de vocabulario increíble y sin embargo su pronunciación es mala y la gente les entiende. Entonces, al final, como os digo, el inglés es algo que hay que aprender de base y que da igual. Yo ya os digo, he tenido conferencias con una persona de cada punta del planeta y cada uno tenemos nuestro estilo de pronunciación y os aseguro que el español no es ni de largo el peor, ¿vale? Porque además tenemos fonemas en nuestra lengua que nos ayudan mucho y en otros lenguajes no existen esos fonemas, ¿no? Entonces, no os preocupéis, el inglés no es tan importante, pero sí, obviamente, es necesario. Una base, la base es importante. Y como decía mi madre, yo creo que vamos a ir yéndonos, que esta gente se querrá ir a su casa. Sí, los que no nos hayan abandonado ya. Nuevamente, agradeceros a... Bueno, yo os señalo por aquí porque en mi imaginación os tengo por aquí. Así que, chicos, agradeceros a vosotros. Y Jesús, David y bueno, y Carlos, que se nos ha ido también. Agradeceros el estar aquí, el gastar un poquito de vuestro tiempo con nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Buenísimo. Me está metiendo el perro por aquí. Cosas del teletrabajo. Es lo que tiene el trabajo en remoto. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Saludos. A todos. Nos gracias, vemos. Sofía. Hasta luego. Adiós. Hasta luego al chat.